hablando de columnas, también están colgadas las de Juan Raúl Ferreira, a quien ahora sí estamos recibiendo. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, Alejandro, un gusto. Bueno, un día muy cargado de recuerdos, ¿no? Antes de ir a eso, como estoy hablando con una persona, un convaleciente que aún está internada en un sanatorio, la pregunta de rigor: ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo viene la cosa? Y si tenés datos más firmes, más concretos acerca de el alta. Sí. Afortunadamente sí. Ya me quitaron la sonda, la vía, etcétera. Estoy tratando, dentro de lo perezoso que soy, de hacer un poquito de ejercicio, caminar en el cuarto, etcétera. Y en principio yo permanecería hoy simplemente en observación para ver cómo evoluciona todo después de concluido el proceso médico, y si Dios quiere, bueno, no sé con exactitud, pero yo me imagino que mañana de tarde, a más tardar, ya me estarán dando de alta. Que sí, que el miércoles podré estar por la radio en vivo nuevamente. El fin de semana ya estarás en tu casa. Ya estaré en casa. El fin de semana largo también me ayuda a terminar de reponerme un poco, pero bueno, es como el regresar a casa el 16 de junio. Pero bueno, esto de regresar a casa el 16 de junio, tenés cierta experiencia, ¿no? Sí, tengo cierta experiencia en regresar el 16 de junio a casa. Bueno, la otra vez no fue a casa, fue a un cuartel, pero bueno, a casa en el sentido de volver al país. Bien, en todo caso... Yo me imagino que, porque la gente tiene que pensar que para que hubiera llegada mañana, tenía que haber partida hoy, ¿no? Y ya desde hoy, yo pienso que minuto a minuto estaré recordando aquel día. Nos levantamos tarde, yo creo que recién me estaría levantando, porque sabíamos que nos esperaba alguna jornada un poco agotadora. El día de hoy, el 15, fue un día lleno de conferencias de prensa, visitas, gente que iba a despedirse, y ya las primeras concentraciones de exiliados enfrente al hotel, gente que no iba a poder volver con nosotros. Y ya sobre las 5:30, 6 de la tarde, una verdadera multitud se había congregado, cada uno con su bandera, porque apoyar aquella jornada no era un acto de reivindicación partidaria. Nadie que fuera con su bandera sentía que tenía que dejar de pertenecer ni un poquito a ella. Yo creo que esa cosa, todos los años yo insisto en lo mismo, Alejandro, y tú me vas a perdonar, pero ese fue un hecho histórico muy importante, y una lección de un proyecto y un proceso inconcluso, muy doloroso que haya sido inconcluso. Pero era tan natural salir a la puerta del hotel y ver militantes entusiastas con sus banderas del frente, como militantes con banderas del Partido Nacional. En general, aquel día en especial en Buenos Aires, la gente del Partido Nacional era gente que había viajado de acá. La mayoría de la colectividad exiliada era del frente. Pero todos se sentían partícipes de aquella aventura épica, pero con un sentido político muy profundo. A mí me parece, bueno, sería un atrevido si dijera cualquier cosa, o si opinara incluso, que todo sector político, sobre todo que fue su partido en el momento del regreso, tiene derecho a todas las conmemoraciones que quieran, pero siempre cuidando no olvidarnos de esta otra parte que fue tan importante para el proceso de caída de la dictadura. En Montevideo hay 3 monumentos. Yo el otro día me puse a pensar y nunca lo había razonado así. Hay 3 monumentos sobre el regreso. Uno es la piedra de la memoria que está a la entrada del puerto, la marca de la memoria. Uh-huh. Otro es el monumento que hay a la salida de la terminal portuaria misma. Pero hay en la Ruta Católica un monumento, una piedra, un monolito, donde se recuerda el lugar donde se concentró la gente, que fue un hecho íntimamente ligado al regreso de Wilson,
pero independiente, es decir, estaba lo que ocurría en el puerto y lo que ocurría con la gente que contra toda la campaña de miedo y de terror que se sembró, fue igual. Y a eso, cuando digo la gente fue igual, no podemos olvidar porque es parte de la historia, que aquella convocatoria que desde Buenos Aires Wilson hace a que su recibimiento no fuera, expresamente pedido así, un acto partidario, la gente respondió maravillosamente. Y estaba lleno de banderas del Frente Amplio, de banderas del Partido Nacional, de banderas nacionales. No había banderas masivamente del Partido Colorado porque en uso de una legítima decisión política optó por no participar del evento, ¿no? Uh-huh. Pero eso también me obliga a recordar la figura de Maneco Flores Mora, ya con los primeros síntomas de la enfermedad que se lo llevó meses después, recorriendo arriba de un jeep toda la avenida del Libertador porque quería que su vieja divisa, la del Partido Colorado, también estuviera presente, él acompañado de su hijo Manolo, que encabezaba un grupo en ese momento dentro del Partido Colorado. Y bueno, tú mirás, bueno, pero era uno solo, bueno, era un pedazo de historia, era la expresión de una generación que los más jóvenes de aquella época, ¿no? Medio viejitos ahora, recordamos con un cariño y con una admiración muy grande. Entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a festejarlo de la manera que quiera, ¿no? Pero no hacer perder el espíritu que se quiso que tuviera y que la gente respondió diciendo que sí y haciéndose presente. Bien, a mí me gustaría, Juan, algunas cosas, porque, claro, por obvias razones, cuando uno recuerda, evoca esta fecha, 33 años después, en este caso, hace especial hincapié en el 16, pero de alguna manera vos arrancabas aludiendo al día 15, al día anterior, y en ese contexto, a mí me gustaría preguntarte, bueno, se levantaron tarde, sabían que la jornada iba a ser larga, desde toda perspectiva, amanecieron en el hotel. ¿En qué hotel? ¿Es el Hotel Colón de la calle 9 de Julio? El Hotel Colón, que era propiedad del dirigente justicialista Antonio Cafiero, que así como recibimos una enorme solidaridad del entonces presidente de la República, Raúl Alfonsín, que sí que también en Argentina la solidaridad fue una expresión muy nacional, el doctor Cafiero, que tenía el hotel, era propietario del Hotel Colón, nos había cedido 2 pisos, uno de alojamiento y otro para tener las oficinas donde íbamos montando nuestra artesanal e incipiente infraestructura. Y después, aparte de la conferencia de prensa, que fue justo antes de salir a embarcarnos, hubo muchos reportajes. Yo recuerdo uno que tiene mucho que ver con algunas interpretaciones, a mi juicio, y desde mi punto de vista erróneas, que es un periodista argentino que le dice, ¿por qué vuelve para ir preso? Y él le dice, no se equivoque, dice, yo vuelvo para ser candidato a la presidencia de la República. Sé que voy a ir preso, pero yo no vuelvo para ir preso. Ni mi partido me proclamó a la presidencia, bueno, yo tengo, para ser candidato a la presidencia hay que estar en el país. Ahora, ir preso o no depende de ellos. Ser un hombre libre depende de mí. Uh-huh. A mí me quedó muy grabado aquello, porque mucha gente se pregunta, pero ¿y por qué vino si sabía que iba a ir preso? Bueno, sabía que iba a ir preso, pero no vino para ir preso. Todo lo contrario. Y desde esa perspectiva, a ver, arrancó el día, cada uno sabía qué es lo que tenía que hacer, a dónde dirigirse, qué sé yo, pienso, tonterías, ¿no? Las valijas, las maletas de Wilson, no iba a estar Wilson llevando sus maletas, pero y Susana también estaría en sus vueltas y en sus quehaceres. ¿Quién se responsabilizaba de esas cosas, las tuyas propias?
Mira, antes de contestarte, está acá, justo, pobre, lo agarramos la nota en el momento que me está visitando Marcos Carámbula, que me está haciendo señas de que te mande un saludo muy, muy especial. Bien recibido y lo devuelvo, claro. Que está recíproco. Bueno, sí, las maletas eran dos cosas. Nosotros que sabíamos que íbamos a ir presos. Había muchas cosas que no sabíamos. Teníamos la esperanza, y en ese momento parecía ser una diferencia muy grande. De hecho, lo hizo sobre todo para la familia, ¿no? Lo pusieron en cuarteles distintos, con la visita el mismo día de la semana a la misma hora, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que había un equipaje que era con el que íbamos a bajar cuando fuéramos detenidos, porque sabíamos que íbamos a ser detenidos. No sabíamos bien cómo iba a ser. A tal punto que papá no perdía el humor ese medio transgresor que tenía. Cuando se llega a aguas jurisdiccionales uruguayas, la Marina aborda el buque y formalmente nos detienen ahí, ¿no? Incluso nos conducen luego a un camarote, pero ahí la orden que tenía el capitán de navío Carlos Gianni, la orden que él tenía, he conversado mucho el tema con él después, era trasladarnos a la lancha P-70 de prefectura y llevarnos en la lancha. Después se aflojó un poco la tensión en la conversación que tuvimos en el puesto de mando del buque, pero en ese momento papá, con un humor negro, le dijo: mire, a mí para subirme a esa lancha me tiene que atar como si yo fuera un salchichón, dice, y llevarme por la fuerza. Si queremos que todo esto sea conducido normalmente, mi pasaje es al puerto de Montevideo. Cuando yo llegue al puerto de Montevideo, usted proceda como le corresponde. Uh-huh. Bueno, ahí hubo muchos momentos de confusión, ¿no? El buque fue para Punta del Este, volvió, después se encaminó hacia Rocha, después regresó de vuelta. Todo eso además hizo que no llegara en hora, etcétera. Y bueno, finalmente nos aseguraron, además, te repito, en ese momento era importante para nosotros, no sé por qué, pensar que podíamos estar en el mismo cuartel, aunque no nos dejaran vernos. Pero lo cierto es que al llegar, ante la presencia de 2 helicópteros, mi viejo preguntó y nos dijeron que no, que había orden de... Debo decir la verdad, ¿no?, que el capitán Gianni, en ese momento capitán, ahora vicealmirante, se molestó mucho y dejó constancia de su molestia, porque dice que él no nos había inducido error, sino que él estaba instruido de decirnos que íbamos a ir al mismo cuartel. Pero de vuelta, el humor de Wilson, que no lo perdía nunca, me miró y me dijo: nosotros jugábamos mucho, no sé si sigue existiendo, al backgammon, ¿no? Sí. Jugábamos mucho y dejábamos el alma a ver quién lo mataba al otro jugando. Y entonces papá me miró con cara de resignación y dijo: yo pensé que te iba a hacer pelota jugando al backgammon, pero digo que no, dijo. Uh-huh. Y nos despedimos así, nos dimos un abrazo muy sencillo, muy simple. Yo por lo menos llegué a ver apenitas, ¿no? Sí, muchas azoteas repletas de banderas, y apenitas cuando el helicóptero tomó vuelo antes de virar hacia el Uruguay y después fue hacia Paso de los Toros. Llegué a ver apenitas lo que era la Avenida del Libertador, y ya, bueno, aunque recién tomamos contacto con nuestros abogados 3 días después, ya no había esa sensación, ese optimismo, más allá del aislamiento de los primeros días, de que había sido todo un éxito. Bien. Recordanos cuánto tiempo estuvieron detenidos Wilson y vos. Yo hasta el 20 de agosto. Y papá hasta el 1 de diciembre, que él siempre se quejaba de que por qué no lo dejaron 2 días más para disimular, porque esto fue el día después de las elecciones, ¿no? O 2 días después de las elecciones. Es decir, era una manera de evidenciar mucho que la elección estaba de por medio y no los crímenes que se le imputaban. A mí me liberaron el 20 de agosto en manera muy sorpresiva, el mismo día que declararon persona non grata a Adolfo Suárez, que sí que tuve por lo menos la satisfacción
Él vino, se presentó acá, y se presentó en el juzgado a decir que iba a ser abogado defensor nuestro. Había sido presidente de España hasta hacía 6 meses, ¿no? Y el juez militar le dijo que... la respuesta lógica, además, Alejandro, era que no tenía el título revalidado, ¿no? Pero le contestó que solamente podía haber un abogado por preso. Bueno, pero lo declararon persona non grata, ¿no? Una figura de la dimensión. Hoy el aeropuerto internacional de Barajas lleva su nombre. Bueno, ese hombre fue echado del Uruguay por haber venido a solidarizarse con nosotros. Y yo tuve la suerte, papá no, pero yo tuve la suerte de podérselo agradecer y de estar con él la misma noche que quedé en libertad, y al otro día le habían dado 24 horas para dejar el país. Estábamos mamá y yo con él en el momento que él recibe el llamado diciendo que lo habían declarado persona non grata. Bien, el viaje ese, en ese viaje, ¿pudieron dormir? ¿Pudieron descansar? ¿El barco estaba a pleno, estaba lleno, estaba full? ¿Quiénes integraban ese barco? No. Hubo muchos militantes que no. Yo me acuerdo que conmigo se quedó la hija del medio de Silvia, mi hija, que es mi hijada, Magdalena, y dormimos. Yo no sé si eran aflojar los nervios o qué. Mucha gente se quedó guitarreada toda la noche. No, nosotros dormimos hasta que amaneció, y con el amanecer y cuando empezó a levantar la bruma, vimos aquel despliegue tremendo de fuerzas navales, como que llegaba un ejército invasor adentro del barco. Bueno, y se empezaron a producir todos estos hechos que te contaba recién, pero yo dormí profundamente. Te repito, quizás era también que estaban bajando los nervios, porque mi recuerdo es que también el viaje en helicóptero hasta Paso de los Toros dormí profundamente. Bien, ¿y Wilson qué te dijo? Wilson estaría con Susana, obvio, ¿no? Nos encontrábamos en camarotes contiguos, y nos encontramos al otro día de mañana, y él se había quedado con mamá había hecho eso, separado de los equipajes de ambos, de lo que se quedaba ella, pobre, y un bolso con lo esencial para ir al cuartel. Yo creo que ella pensaba además que iban a autorizar las visitas con mayor celeridad, en fin. Juan, no, ni a Wilson ni a vos le cabía la más mínima duda de que una vez que llegaran al puerto de Montevideo, o en fin, que llegaran, iban a ser apresados? No, ninguna duda. Fue anunciado oficialmente antes, además. Bien, con relación a otros temas, ¿cómo fue el trato en los cuarteles que tuvieron ustedes, vos y tu padre? Bueno, papá resolvió no hablarle, ¿no? Entonces, él contaba, ¿no? Yo no estaba con él, pero él contaba que, por ejemplo, un día el café con leche le había llegado helado en el desayuno, ¿no? Y él no quería ceder a su decisión de no hablarle. Entonces tocó el timbre, y cuando entró el oficial de guardia, él puso el dedo entre el café con leche, hizo así como un chucho de frío para que entendiera una especie de lenguaje de señas, sí, que el latino quería, y se lo llevaron caliente. Era un trato seco pero correcto, ¿no? Seco pero correcto. Ustedes se comunicaban por cartas, pero en forma muy diferida, ¿verdad? La correspondencia era muy curiosa, Alejandro, porque papá me escribía, bueno, porque después se cambiaron todas las visitas. Al principio yo veía a mi madre cada 15 días, después la veía todas las semanas, y ella iba... ¿Aló? Sí. Sí. Ella iba a Trinidad, y de Trinidad iba hacia Paso de los Toros. Era un viaje, no había muchas rutas, etcétera, pero llegaban a tiempo para la visita y me traían una carta de papá. Esa carta era muy fresca, había sido escrita un par de horas antes de la visita. Porque, yo la contestaba. A ver, ayúdame a entenderlo, Juan. Recordemos, vos estabas en el cuartel de Paso de los Toros. Y tu viejo en Trinidad. Claro. Entonces mamá
salía de Trinidad con una carta de papá para mí. Claro. Me la entregaba un par de horas más tarde. Porque recordemos, el día de visita era el mismo, ¿no? Claro. Y al principio la hora también. Después ajustaron para que se pudiera visitar, por lo menos una visita una vez por semana. Pero entonces yo toda la semana recibí una carta de papá con noticias y opiniones muy frescas, escritas antes. Las contestaba. Se las entregaba a mi madre la semana siguiente cuando ella ya había estado con mi padre. Y la otra semana mi madre se las entregaba a papá. Quiere decir que yo recibía las cartas de papá 2 horas más tarde. Él recibía las mías 2 semanas más tarde. Entiendo. Y en esas cartas, algunas se han hecho más o menos públicas, otras imagino que no tanto. A propósito, ¿están? ¿Dónde están? Bueno, yo obviamente las tengo, las como un tesoro muy preciado. Y en un libro en el que estoy trabajando con el profesor Luis Viñolo, que es un libro biográfico muy especial. En realidad es un libro sobre, el libro se llama El Águila y el Cóndor, que es un libro sobre los documentos desclasificados de el Departamento de Estado y el Pentágono sobre la intervención de Estados Unidos en el Plan Cóndor. Pero todo eso está contado a través de una biografía de mi viejo, que la estamos haciendo como retrospectiva, por ejemplo, la noche del Estado. Entonces, narramos un poco lo que pasó esa noche, pero al mismo tiempo, 40 años antes, había sido el golpe de Terra, donde él empezó su militancia y en cuya lucha contra el cual se formó políticamente. Bueno, en ese libro, en parte de la prisión, sí voy a publicar muchas de las cartas porque hay muchas cosas, sobre todo sobre el sueño que él en ese momento mantenía vivo y que después, bueno, hay que analizar todas las causas que lo rompieron. Estaba haciendo una apuesta muy fuerte a la conformación, a la consolidación dentro del país de ese gran frente democrático que lo había hecho la gente en el Uruguay peleando contra la dictadura y los exiliados en el exterior. ¿Cuándo vos saliste y qué hiciste de inmediato que saliste, Juan? Más allá de contarlo. Me fui a saludar a Adolfo Suárez y después empecé a caminar por la calle, hice una manifestación espontánea por 18, cantamos el himno ahí, todos los días iban ya era de noche, sí, a pedir la libertad nuestra, mucha gente, y bueno, esa noche sí no dormí, ¿no? Después hubo una sesión muy tarde ya del directorio del Partido Nacional que presidía el profesor Pibel del Voto, y se fue la noche en festejos, en encuentros, en ponerme al día en noticias, etcétera, y repito, y en despedir a Suárez, que al otro día lo acompañamos al aeropuerto. ¿Y cómo empezaron a hacer los encuentros tuyos con Wilson una vez él preso? Bueno, el miércoles siguiente yo fui a la visita regular, y bueno, y era todo un tema porque había mucha resistencia de parte de la militancia del Partido Nacional de participar de las elecciones, y Wilson creía que había que participar de todas maneras. Yo a veces pienso, capaz que me estoy sobreestimando, ¿no? Pero yo a veces pienso que la libertad mía el 20 de agosto, 4 días antes de la convención del Partido Nacional, que se celebraba más un día después del día de visitas, yo pienso que fue un poco pensando que podía haber ahí una manera de que la gente recibiera el mensaje de una manera, no con alegría, pero con la dosis de realismo que requería el momento. Y si yo te pregunto, 33
Años después, a esta misma hora, son las 11:30. Bueno, momento en el que probablemente te estuvieses levantando, porque dijiste que te durmieron hasta deliberadamente bien tarde, ¿no? Preocupado porque papá estaba con mucha fiebre, estaba muy acalorado. Ahora nosotros pensamos que pueden haber sido los primeros síntomas de su enfermedad, pero en ese momento no lo suponíamos. Pero estábamos ya a esta hora preparando lo que iba a ser la primera etapa de todo esto, que era la despedida en Buenos Aires. Estaba muy disfónico además, ¿no? Estaba muy difónico, pero estaba exuberante de alegría, de optimismo, de emoción. Y sin perder el humor, ¿no? Se le despidió con... Alfonsín había salido el día antes de viaje a España y nos había invitado a cenar a la residencia de Olivos. El que estuvo a cargo de la despedida fue el vicepresidente Víctor Martínez, pero se había decretado que para un gobierno que tiene relaciones diplomáticas y además que gobierno vecino, era todo un acto de enorme importancia, honores de despedida del jefe de Estado, ceremonia que tuvo la virtud de que quedó confundida entre una multitud que pasó por arriba todo el protocolo militar y solemne, y bueno, y al pie del barco nos despidió el director de protocolo de la Cancillería, que acá internado me enteré que es el nuevo canciller de la Argentina, Jorge Fori. Bueno, Juan, nos reencontramos el miércoles que viene en los estudios con toda seguridad, ¿verdad? Hasta el miércoles, Alejandro, un abrazo muy grande. Hasta luego. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino desde su habitación en la que está internado, fruto, bueno, aún del necesario posoperatorio que está viviendo luego una intervención de la semana pasada, y como lo acaba de decir, ya tendrá el alta en el próximo día, lo que motivará que el miércoles que viene estará aquí en vivo poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino.